Hola amigos bibliófilos, en la reseña de hoy, la poesía nos hará volar sobre muros. El libro que vamos a reseñar se titula El guardia, el poeta y el prisionero, escrito por Jung Myung Lee, editado por Grijalbo y que consta de 313 páginas. Este libro me lo prestó mi padre porque, como ya sabréis, estaba en una temporada donde se dio cuenta de que darme libros depresivos pues igual no me gustaba tanto y me empezó a dar cosas más ligeras y a darme también novelas de detectives. Y me dio esta novela pensando, porque él no la ha leído, pensando ambos que era una novela de detectives. Porque, a ver, veamos básicamente de qué va, o sea, la sinopsis. Una cárcel de Japón en 1944. Un carcelero muere brutalmente asesinado y un joven guardia es el encargado, para su sorpresa, de emprender la investigación y encontrar al culpable. Un asesinato, una investigación y una novela profundamente emocionante y conmovedora. Que sí, que igual con lo de novela emocionante y conmovedora lo tendría que haber visto venir, pero realmente pensaba que sería más thriller o más novela de detectives de lo que es, porque sí que hay un misterio, es cierto, pero su resolución tampoco al final importa tanto, no es eso lo que importa en la novela, no es eso en lo que se centra la novela. De hecho, en las páginas finales se soluciona, hay una resolución, pero es que da igual, o sea, a mí tampoco me interesaba eso mucho, más me interesaba el otro misterio que hay en la cárcel que el asesinato del guardia, porque es más importante, se centra más este libro en la relación de ese guardia que fue asesinado con los prisioneros de la cárcel, pero más concretamente con uno de los prisioneros de esa cárcel, que es un poeta coreano llamado Yoon Dong-yu, y que es una persona real, porque esta novela se basa en un hecho real, es en el tiempo que estuvo encarcelado este poeta, que es muy famoso en su país natal, en Corea del Sur, de donde es también el escritor de esta novela. Y es que esta cárcel en la que están prisioneros es muy especial, porque es una cárcel donde están los prisioneros japoneses, prisioneros digamos normales, delincuentes normales por delitos normales, de robo, asesinato y esas cosas, pero también están presos políticos, los presos políticos coreanos, porque en esa época Japón había invadido Manchuria y muchos otros sitios, y entonces los coreanos eran tratados como ciudadanos de segunda clase, y muchos de ellos eran encarcelados por cualquier razón, fueran o no fueran culpables. Y uno de esos prisioneros, como he dicho, es este poeta. Y el protagonista de esta novela, que es este chico, este carcelero que está escribiendo toda esta historia, pues va desvelando poco a poco la historia o la relación de este poeta con el carcelero asesinado, que se llamaba Sugiyama, y también cómo era la personalidad de este Sugiyama, porque al principio el chico tiene una idea de cómo puede ser este carcelero, este Sugiyama, pero poco a poco va viendo pues nuevas capas de este personaje. Y es una novela, al final es una novela muy intimista, al final lo es, porque te está contando sobre todo los sentimientos de las personas, de las diferentes personas que están en esta cárcel, y lo hace con un lenguaje muy simple, pero a la vez muy emotivo, porque te va dando estas imágenes que tú puedes ver como las cometas, que al final van a ser importantes, y te van creando una serie de emociones poco a poco. Tampoco es que cargue mucho las tintas, tampoco se está sobrepasando con el melodrama, pero sí que te deja ver esta historia de personas que son todas pues muy humanas, porque al final incluso el peor de ellos pues tiene un lado humano, y a veces como pues puedes tomar decisiones que son malas decisiones, pero que tienes que tomarlas para sobrevivir, porque están en esta cárcel donde hay muchos prisioneros. Los prisioneros coreanos es que están en una situación malísima, y como a veces para igual salvar algo tienes que traicionar otra cosa. Pero sobre todo de lo que habla este libro es del poder de las palabras, del poder de las palabras, de la literatura para salvarte, para llevarte a otro lugar, aunque estés encerrado entre cuatro paredes. Y más específicamente la poesía
como medio de salvación, pero también como arma, sí, arma política o una forma, un instrumento de cambiar a las personas realmente hasta el alma. Y esa es una de las partes que no que esté mal de la novela, no tengo nada en contra de la novela en este apartado, pero claro, hay muchas veces en los que se transcriben las poesías de Yoon Dong-yu y también de otros autores como Rilke, por ejemplo, y lo que pasa con la poesía, más de lo que incluso pasa con la prosa, es que la traducción, ya sabéis, traductore, traditore, pero ya más en lo que viene siendo la poesía, la traducción ya resulta un obstáculo, porque al final la poesía la escribes en tu idioma con tu sonoridad y tus rimas, y al traducirlo todo eso se destruye. Y no estoy diciendo que sea la traducción mala ni que se tuviera que hacer de otra manera ni nada de eso, pero claro, están estas poesías que no sé si al final puedes entender del todo, o sí que entiendes del todo, pero probablemente suenen mucho mejor en su idioma original. Pero realmente no es un problema de la novela, yo creo que están bien transcritas, están bien traducidas, tampoco he visto, no soy una experta en poesía, pero tampoco he visto nada demasiado cantoso. Lo que sí he visto cantoso es que en la parte de atrás, en la contraportada del libro de Grijalbo, en estas reseñas que suele haber de distintas críticas, hay una frase de una reseña de Goodreads que es un poco como, a ver, Grijalbo, no, que a mí me gusta Goodreads, hay gente que hace muy buenas reseñas, pero no pones la reseña de alguien de Goodreads, ¿no? Porque sería como poner en el cartel de una película, te ha gustado mucho, una persona que acaba de salir del cine después de ver la película. No se hace eso, se ponen reseñas de la crítica, sería, por favor, Grijalbo. Pero aún así, yo de hecho estoy de acuerdo con la reseña de Goodreads, pero es una cuestión de imagen, supongo. Bueno, que me centro, que la novela realmente me sorprendió porque pensaba que sería un thriller de misterio o lo que sea, y no, esta historia sobre estas personas en la cárcel, sobre lo que ocurrió, lo que les ocurrió, porque como he dicho está basado en hechos reales, cómo los japoneses trataban a los prisioneros coreanos y a los coreanos en general. Es una historia al final de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero en un escenario que normalmente no solemos ver, que suele ser en Japón en este caso, y más concretamente en lo que sería una prisión civil, aunque luego veremos que la prisión también tiene sus secretitos, y es también una historia de supervivencia como suele ocurrir en estos casos. Y sí que hay una cosa que en la contraportada decía que se supone que se parece a La ladrona de libros, y sí que lo veo, no es igual, no se parece la historia en realidad, pero sí que tiene algunos paralelismos, algunas cosas que sí que las pueden unir, no realmente en cuanto a argumentos, sino, no sé, en cuanto a ciertos puntos de la temática, sí, hay una especie de puntos de unión que en realidad tampoco puedo deciros cuáles porque no quiero hacer spoilers de nada aquí ni nada, pero sí que algunas partes, esa importancia de la literatura y esas cosas, sí que veo por dónde va la persona que dice que las personas que han leído La ladrona de libros les puede gustar también esta novela, y yo creo que sí, si os gustó La ladrona de libros, realmente yo creo que se puede intentar leer este libro porque es un libro muy, muy emocionante. Sí, al final sí, te toca la patatita, te cuenta algo interesante, te cuenta la historia de una persona real y realmente de la que yo no sabía nada, te cuenta también los sentimientos de las personas, los buenos pero también los malos, y es al final un canto de amor a la poesía, a la literatura, pero sobre todo a la poesía y el poder que la misma tiene, el poder que tienen las palabras para conseguir que mientras tú o tu cuerpo esté encerrado, tu alma, vamos, básicamente, o tu mente pueda volar libre como las cometas. Y también tiene cierto puntito de misterio con lo que pasa en la cárcel, lo suficiente, no es toda la novela, pero sí un poquito para que igual pues la gente que sea menos aficionada a los retratos intimistas pues quieran seguir leyendo, porque está muy bien escrito, pero por si queréis un poco más de misterio, un poquito al menos hay. Sí, porque hay una parte donde parece que se ha solucionado todo, pero sí, se sigue indagando y se sigue desentrañando esta madeja de emociones y de hechos que llevaron al asesinato de Sugiyama.
Y vamos, a mí me gustó mucho esta novela. Hombre, no es para alguien que quiera un misterio detectivesco más tradicional en el que lo importante de la novela sea resolver el asesinato, ni es tampoco para, no sé, si quieres leer una novela de aventuras, o si, yo que sé, lo que se quiere leer es una comedia cyberpunk en la que una calculadora y un microondas se enamoran, porque entonces no, ¿vale? Esto es una novela emotiva donde el misterio, el mayor misterio es conocer realmente la verdad en cuanto a la personalidad real de los protagonistas y sobre todo de Sugiyama, y también un libro que intenta homenajear a este gran poeta en su país, en Corea, que es Yoon Dong-yu. Y si queréis algo así, si realmente os interesa esta clase de libros, pues yo lo recomiendo, porque a mí me sorprendió, pero me gustó. No era lo que esperaba, era una... realmente al final, sin quererlo, volví a leer un libro que es triste, pero me gustó mucho. Y bueno, esta ha sido la reseña de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Como siempre, los comentarios están abiertos. Podéis suscribiros si no os habéis suscrito hasta ahora. Gracias una vez más por haber visto este vídeo. Y hasta la siguiente vez. Adiós.